Capítulo 1. Parte 1. El redescubrimiento de la predicación expositiva. Richard L. Mayhew. La autenticidad de la predicación bíblica se empaña de modo significativo debido a que los comunicadores contemporáneos están más preocupados de la relevancia personal que de la revelación de Dios. La Escritura inequívocamente requiere una proclamación centrada en la voluntad de Dios y en la obligación que tiene la humanidad de obedecer. El patrón expositivo se recomienda a sí mismo mediante hombres totalmente comprometidos con la palabra de Dios, como predicación que es fiel a la Biblia. La exposición presupone un proceso exegético que extrae el significativo que Dios le dio a la Escritura y una explicación de ese significado en una manera contemporánea. Es necesario recapturar la esencia bíblica y el espíritu apostólico de la predicación expositiva en el entrenamiento y la predicación de hombres que están dedicados a predicar la palabra. The Master's Seminary, el seminario de maestros, se une a otros en aceptar la urgente responsabilidad de transmitir el legado paulino de predicar la palabra. Este volumen señala un esfuerzo por inspirar en los predicadores del siglo XXI un patrón de predicación bíblica heredado de sus predecesores. Cada generación sufre las críticas circunstancias que Amós le profetizó a Israel. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Los siglos recientes han probado nuevamente esta necesidad. Un repaso a las tendencias recientes. En una explicación de Hebreos 8:10, el comentarista puritano William Couch destacaba: los ministros han de imitar a Dios y realizar su mejor esfuerzo para instruir al pueblo en los misterios de la santidad y enseñarles qué creer y practicar, para entonces conducirlos a obrar, de que practiquen lo que se les enseñó. De otra manera, es posible que su labor sea en vano. El no hacer esto es una de las razones principales por las cuales muchos hombres caen en tantos errores como lo hacen en estos días. A este editorial de Couch, Charles Spurgeon añade una palabra acerca de la Inglaterra del siglo XIX. Podría añadir que esta última declaración ha adquirido más fuerza en nuestros tiempos. Es entre los rebaños no instruidos que los lobos del papismo crean caos. La enseñanza sólida es la mejor protección contra estas herejías que causan desolación a diestra y siniestra entre nosotros. Juan Brodus también lamentaba la muerte de la buena predicación en los Estados Unidos. Y G. Camper Morgan notó: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer 1,000,000 de cositas mientras ignoramos una cosa: la predicación. Los siguientes lamentos típicos de la época muestran que las cosas habían mejorado muy poco para la mitad del siglo, excepto por la creciente mundanalidad de sus miembros. El púlpito es un punto débil de la iglesia, pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. Empero todavía, es cierto que cualesquiera sean las señales del púlpito contemporáneo, la centralidad de la predicación bíblica no es una de ellas. En una tradición enfocada en la centralidad de la palabra escrita, pocos temas son más importantes que la interpretación y la proclamación de esa palabra. Todo el mundo enfatiza la necesidad de una exégesis sólida del texto, pero pocos tienen la pericia para proveer tal exégesis y predicar efectivamente en base a la misma. Para mediados de los años 80, se reunió el Congreso Nacional sobre Exposición Bíblica para demandar el regreso a la verdadera exposición bíblica. El tema del Congreso demandaba que la Iglesia estadounidense volviera a la verdadera predicación bíblica, o de otra manera, el mundo occidental continuaría su descenso hacia una cultura desvalorizada.
Os Guinness, comentando acerca de la singularidad de los Estados Unidos en la cultura contemporánea, declaró preocupado que, en todos mis estudios, todavía no he visto una sociedad occidental en donde los bancos de la iglesia estén tan llenos y los sermones tan vacíos. El estudio de John MacArthur acerca de los patrones de predicación a finales de los años 80 le llevó a observar. Él dijo, específicamente, la predicación evangélica debe reflejar nuestra convicción de que la palabra de Dios es infalible. Con demasiada frecuencia no es así. Es más, hay una tendencia perceptible en el ámbito evangélico contemporáneo a apartarse de la predicación bíblica y a arrastrarse hacia un acercamiento temático en el púlpito basado en la experiencia y el pragmatismo. En los albores de los 90, parece surgir un ímpetu irresistible a enfocar el púlpito a lo relevante. Meurer alertó a los cristianos en los años 60 en cuanto al mismo peligro contemporáneo. Él comparó la dirección de sus días a las tendencias anteriores de Harry Emerson Fosdick, quien en la década del 20 escribió: «El sermón es aburrido porque no tiene conexión con los verdaderos intereses del pueblo. El sermón debe ocuparse de un verdadero problema». Meurer aseveró que Fosdick abrió las puertas para que la filosofía y la psicología inundaran el púlpito moderno con incredulidad. La filosofía de Fosdick suena alarmante, parecida al consejo ofrecido en una especie reciente de publicación acerca de la relevancia en la predicación contemporánea. El artículo dice: las personas que no asisten a la iglesia de hoy en día son los consumidores definitivos. Quizá no nos guste, pero por cada sermón que predicamos, ellos preguntan: ¿estoy interesado en este tema o no? Si no lo están, no importa cuán efectiva sea su exposición, sus mentes se marcharán. La conclusión implicada es que los pastores deben predicar lo que el pueblo desee escuchar en lugar de lo que Dios ha proclamado. Ese consejo activa la alarma de 2 de Timoteo 4:3 que advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Declaramos que escriba en el redescubrimiento y la reafirmación de la predicación expositiva para la generación venidera de predicadores que enfrentarán todas las oportunidades espirituales y los obstáculos satánicos de un nuevo milenio. Concordamos con la evaluación de Walter Kaiser, que dice: independientemente de que nuevas directrices y énfasis se ofrezcan con regularidad, lo que hace falta, sobre todo, para hacer que la iglesia sea más práctica, auténtica y efectiva, es una declaración de las Escrituras con un nuevo propósito, pasión y poder. Otra visita a la Escritura. Cuando surgen advertencias contra el alejamiento de la predicación bíblica, la única respuesta razonable es un regreso a las raíces bíblicas de la predicación, para reafirmar su naturaleza esencial. Al reevaluar la herencia de la proclamación bíblica surgen dos elementos: los mandatos a predicar y la manera de predicar. Mandatos a predicar. Los evangelios, Hechos, las epístolas y Apocalipsis proveen muchos ejemplos, así como exhortaciones a predicar la verdad en cumplimiento de la voluntad de Dios. 5 mandatos significativos representan la extensa cantidad de pasajes como recordatorio del legado apostólico y la reafirmación de la autoridad bíblica para la predicación basada en la Biblia. Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 2:1 dice: pero tú,
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La manera de predicar. En su discusión de keruso, que significa yo predico o yo proclamo, Friedrich señala al menos 33 diferentes verbos empleados por los escritores neotestamentarios para representar las riquezas de la predicación bíblica. En la siguiente discusión se examinan brevemente las 4 más prominentes. Keruso se usa generalmente a través de los evangelios, hechos y las epístolas. Juan el Bautista, Jesús y Pablo se involucraron en la acción de predicar tal y como lo indica este verbo. Pablo le encomendó esta misma actividad a Timoteo al decirle que predicara la palabra, en 2 Timoteo 4:2. Evangelizo, que significa yo predico el evangelio, es prácticamente intercambiable con keruso. Pablo y Bernabé predicaron las buenas nuevas de la palabra del Señor. Hechos 15:35. Martireo, que significa yo testifico o yo doy testimonio, es un término legal que representa la comunicación de la verdad de parte de alguien que tiene conocimiento de primera mano. Juan el Bautista testificó acerca de la luz. Juan 1:7-8. Y Juan el Apóstol acerca de la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:2. Didasco, que significa yo enseño, se concentra en el propósito y el contenido del mensaje transmitido, sin excluir elementos de los 3 verbos anteriores. Jesús le mandó como parte de la gran comisión a sus discípulos que enseñaran. Mateo 28:20. Pablo le recomendó la enseñanza a Timoteo en 1 Timoteo 6:2 y 2 Timoteo 2:2. A veces la enseñanza es asociada con Cris o evangelizo. El contenido de lo que se enseña se concentra en el camino de Dios y la palabra de Dios. Además de estos 4 prominentes términos, hay muchos otros que mejoran significativamente la forma bíblica de comunicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 8:31, el eunuco etíope invitó a Felipe a guiarlo o dirigirlo, jodegeo. A través de Isaías 53, Pablo explicó o aclaró, ekitemi, el reino de Dios, en Hechos 28:23 y 18:26. Pablo le dijo a Timoteo que él debía confiar o entregar para Timei lo que había escuchado de parte de Pablo a hombres fieles para que ellos también pudieran enseñárselo a otros, según de Timoteo 2:2. El diálogo de Jesús con los 2 discípulos en el camino de Emaús añade otras dimensiones a la predicación bíblica. Él explicó o interpretó, diermeneuo, las cosas acerca de sí en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas. Lucas 24:27. Ellos, a su vez, se maravillaron de la manera en la cual él había abierto o explicado, dianoigo, las Escrituras, en Lucas 24:32 y 24:45. Sería provechoso estudiar otras palabras como anagelo, que significa yo anuncio, yo declaro, en Hechos 20:27, anaginosco, que significa yo leo, en 1 Timoteo 4:13, parakaleo, que significa yo exhorto, consuelo, en 1 Timoteo 4:13, exegomai, yo declaro, en Hechos 15:12, la leo, yo hablo, en Juan 3:34, dialegomai, yo discuto o debato, en Hechos 17:17, tegomai, yo expreso, en Hechos 4:18. Empero, este breve resumen basta para concluir que un vínculo común en todos los términos bíblicos en sus contextos es un enfoque en las cosas de Dios y la Escritura como algo exclusivamente central en el mensaje del predicador. Indudablemente, esta característica señala la singularidad de la predicación bíblica. Un contenido bíblico y teológico es el sine qua non o cualidad indispensable de la proclamación neotestamentaria. Con este fundamento bíblico es posible una identificación del modo contemporáneo de la predicación neotestamentaria. ¿Cómo definir la predicación expositiva? Las discusiones acerca de la predicación la dividen entre 3 tipos: temática, textual y expositiva. Los mensajes temáticos casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que están vagamente conectados con un asunto. La predicación textual
usa un texto breve o pasaje que por lo general sirve como portal hacia el tema que el predicador decide enfrentar. Ninguno de estos métodos representa un esfuerzo serio para interpretar, entender, explicar o aplicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura utilizada. En contraste con esto, la predicación expositiva se concentra primordialmente en el texto bajo consideración, junto con su contexto. La exposición normalmente se concentra en un texto de la Escritura, pero algunas veces es posible que un mensaje temático, teológico o histórico biográfico sea de naturaleza expositiva. Una exposición puede ocuparse de cualquier texto, independientemente de cuán extenso sea. Una forma de aclarar la predicación expositiva es identificar lo que no es. Número 1. No es un comentario de palabra en palabra ni versículo en versículo sin unidad, bosquejo o dirección dominante. Número 2. No son comentarios erráticos ni declaraciones casuales acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. Número 3. No es una masa de sugerencias desconectadas e inferencias basadas en el significativo superficial de un pasaje que no se apoyan en un estudio profundo del texto. Número 4. No es pura exégesis, independientemente de cuán erudita sea, si le falta un tema, una tesis, un bosquejo o un desarrollo. Número 5. No es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo, pero sin otros elementos retóricos y homiléticos. Número 6. No es una homilia temática que utiliza algunas secciones del pasaje, pero que omite la discusión de otras partes de igual importancia. Número 7. No una elección desmenuzada de hallazgos gramaticales y citas de comentarios sin la fusión de estos elementos en un mensaje suave, fluido, interesante y motivador. Número 8. No una discusión de escuela dominical que tiene un bosquejo del contenido que es informal y ferviente, pero que le falta estructura homilética e ingredientes retóricos. Número 9. No una lectura bíblica que vincula varios pasajes esparcidos que tratan un tema común, pero que no logra manejar ninguno de ellos de manera completa, gramática y textual. Número 10. No es la común charla devocional que se da en una reunión de oración que combina comentarios generales, declaraciones erráticas, sugerencias desconectadas y reacciones personales en una discusión parcialmente inspiradora, pero que no tiene el beneficio del estudio exegético contextual básico ni los elementos de persuasión. Antes de continuar adelante, considera el grupo de palabras: exponer, exposición, expositor, expositivo. Según el diccionario, una exposición es un discurso para presentar información o explicar lo que es difícil de entender. Aplicar esta idea a la predicación requiere que un expositor sea alguien que detalle la escritura exponiendo el texto a la luz pública para establecer su significado, explicar lo que resulta difícil de entender y emplearlo de manera apropiada. El entendimiento de Juan Calvino, que tiene muchos siglos de edad, de la exposición es muy parecido. Él dice, primero que todo, Calvino entendió la predicación como una explicación de la Escritura. Las palabras de la Escritura son la fuente y el contenido de la predicación. Como expositor, Calvino introdujo a la tarea de la predicación toda la capacidad de un erudito humanista. Como intérprete, Calvino explicó el texto buscando su significado natural, auténtico y bíblico. La predicación no solo es la explicación de la Escritura, sino que también es la aplicación de la Escritura. Así como Calvino explicó la Escritura palabra por palabra, asimismo aplicó la Escritura oración por oración a la vida y a la experiencia de su congregación. La exposición no se define tanto por la forma del mensaje como por la fuente y el proceso mediante el cual se forma este mensaje. Unger capta este sentido de forma intensa. Él dice, no importa cuán extensa sea la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real y esencial, tal como existió en la mente del escritor bíblico y particular,
así como existe la luz del contexto general de la Escritura y aplique a las necesidades actuales de aquellos que lo escuchan, podría verdaderamente decirse que eso es predicación expositiva. Realmente no es predicar acerca de la Biblia, sino predicar la Biblia. Lo que dijo el Señor es el alfa y el omega de la predicación expositiva. Comienza en la Biblia y termina en la Biblia, y todo lo que interviene brota de la Biblia. En otras palabras, la predicación expositiva es predicación basada en la Biblia. Otras dos definiciones de la predicación contribuyen a aclarar. En su mejor momento, la predicación expositiva es la presentación de la verdad bíblica derivada de y transmitida a través de un estudio histórico, gramático y guiado por el Espíritu, de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primeramente a la vida del predicador y luego mediante éste a su congregación. En los años 50, el Dr. Martyn Lloyd-Jones era prácticamente el único en Inglaterra involucrado en lo que él denominaba predicación expositiva. Para darle a la predicación tal designación, no era suficiente, en su opinión, que su contenido fuera bíblico. Los discursos que se concentraban en los estudios de las palabras o que proveían un comentario ordinario y análisis de capítulos enteros podrían denominarse como bíblicos, pero eso no es lo mismo que exposición. Exponer no es simplemente ofrecer el sentido gramatical correcto de un versículo o pasaje, más bien es el establecimiento de los principios o doctrinas que se suponen expresen las palabras. Por lo tanto, la verdadera predicación expositiva es predicación doctrinal. El predicador expositivo no es uno que enseña sus estudios a otros, es un embajador y un mensajero que presenta de forma autorizada la palabra de Dios a los hombres. Tal predicación presenta un texto y entonces, considerándolo en todo momento, surge una deducción, un argumento y una apelación, cuya totalidad compone un mensaje que lleva a la autoridad de la Escritura misma. Según ese entendimiento, la ejecución leal del oficio de la enseñanza requiere que el predicador sea capaz de decir con Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Si esto implica una opinión extremadamente exaltada de la predicación, no es más, creía el Dr. Lloyd-Jones, que lo que se requiere del oficio ministerial. En resumen, los siguientes elementos mínimos identifican la predicación expositiva. Número 1. El mensaje halla su única fuente en la Escritura. Número 2. El mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis cuidadosa. Número 3. La preparación del mensaje interpreta correctamente la Escritura en su sentido normal y en su contexto. Número 4. El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la Escritura. Número 5. El mensaje aplica el significado actual de la Biblia. Dos textos bíblicos sirven de ejemplo para el espíritu de la predicación expositiva. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:26. Un ejemplo en particular es la exposición de Jesús en Isaías 61 del 1 al 2, en la sinagoga. Lucas 4:16 al 22. Luego ofreció una exposición temática de sí mismo a los discípulos en el camino de Emaús. Lucas 24:27 y 44:47. En Hechos 8:27 al 35, Felipe le explicó Isaías 53 del 7 al 8 al eunuco etíope. Esteban le predicó un sermón expositivo histórico biográfico a los judíos antes de que lo apedrearan. Hechos 7:2 al 53. Great Boyce ha resumido muy hábilmente esta definición de la predicación expositiva. Él dice, en resumen, la predicación expositiva demanda que,
mediante el análisis cuidadoso de cada texto dentro de su contexto inmediato y el medio ambiente al cual pertenece el libro, se utilice todo el poder de la erudición exegética y teológica moderna en nuestro tratamiento de la Biblia. El objetivo no es que el predicador pueda exhibir toda su erudición en el púlpito, más bien es que pueda hablar fielmente en base a conocimiento sólido de su texto y se suba al púlpito como al menos obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El único paso del predicador es el más crucial y el más peligroso de todos. Es relatar el mensaje bíblico de manera fiel y relevante a la vida moderna. En este punto debe entrar en juego toda su capacidad como artífice. Debemos saber que la exposición fiel de un texto no produce por sí misma un sermón efectivo. Sin embargo, también es necesario que se nos advierta que no se debe sacrificar la fidelidad al texto debido a que lo que presumimos sea algo relevante. Muchos predicadores modernos parecen dispuestos a realizar este sacrificio, produciendo como resultado sermones que son una mezcla de consejo moralista, inconclusas y algunas veces descabelladas opiniones, así como lo último en psicología. La predicación expositiva, al insistir que el mensaje del sermón coincida con el tema del texto, llama de regreso al predicador a su verdadera tarea, la proclamación de la palabra de Dios en y a través de la Biblia. ¿Cómo entender el proceso expositivo? La discusión de los fundamentos bíblicos y la definición de la predicación expositiva, aunque esencial, es relativamente sencilla. El verdadero reto llega cuando uno tiene que ir del aula al púlpito cada semana. A menos que el predicador comprenda claramente el proceso expositivo, jamás alcanzará su potencial en el arte de la predicación expositiva. Proponemos, como marco de referencia para esta discusión, que el proceso expositivo incluye 4 elementos normales: la preparación del expositor, el procesamiento y la aplicación de los principios del texto bíblico, la composición del mensaje expositivo y la predicación de la exposición. Las 4 fases necesitan el mismo énfasis si la exposición ha de ser completamente efectiva a la vista tanto de Dios como de la congregación. ¿Cómo preparar al expositor? Ya que Dios debe ser la fuente de los mensajes expositivos, quien presenta tal mensaje debe disfrutar de una comunión íntima con Él. Esta es la única manera en la cual se puede ofrecer el mensaje con la mayor precisión, claridad y pasión. Hay al menos 7 áreas de preparación que califican a un hombre para pararse en el púlpito y declarar: así dijo el Señor. Número 1. El predicador debe ser un creyente en Jesucristo verdaderamente regenerado. Debe ser parte de la familia redimida de Dios, como nos dice en Juan 1:12 al 13. Si un hombre ha de presentar de manera efectiva un mensaje personal de parte del Padre Celestial, debe ser un hijo espiritual legítimo, o el mensaje será inevitablemente distorsionado. Número 2. El predicador debe ser señalado y dotado por Dios para el ministerio de la enseñanza y la predicación, como nos dice Efesios 4:11 al 16 y 1 Timoteo 3:2. A menos que un hombre sea capacitado divinamente para predicar, será inadecuado, solo poseerá habilidad humana. Número 3. El predicador debe tener la inclinación y el entrenamiento para ser un estudiante de la palabra de Dios. De otra manera, no podrá realizar el mandato de 2 Timoteo 2:15 de usar bien la palabra de verdad. Número 4. El predicador debe ser un creyente maduro que demuestre un carácter adecuadamente santo. 1 Timoteo 3:2 al 3. Número 5. El predicador debe depender del Espíritu Santo para el conocimiento divino y la comprensión de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14. Sin la iluminación y el poder del Espíritu, el mensaje será relativamente potente. Número 6. El predicador debe estar en constante comunión con Dios mediante la oración para recibir el impacto pleno de la palabra. Salmo 119:18. Para aclarar las cosas, es obvio que se acuda a su autor original. Número 7. El predicador debe, primero que nada, permitir que el mensaje que se esté desarrollando se filtre a través de su manera de pensar, así como a través de su vida, antes de poder predicarlo. Esdras proveyó el modelo perfecto.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. ¿Cómo expresar y aplicar los principios del texto bíblico? El hombre sintonizado con el Espíritu de Dios y su palabra está listo para comenzar el proceso de descubrir no solo lo que quería decir Dios originalmente con lo que dijo, sino también los principios apropiados y las aplicaciones para hoy. ¿Cómo procesar el texto bíblico? Un hombre no puede esperar predicar efectivamente sin primero haber elaborado de forma diligente y minuciosa a través del texto bíblico. Esta es la única manera en la cual el expositor puede adquirir el mensaje de Dios. Dos predicadores de épocas diferentes comentan acerca de esta característica esencial. Cito: un hombre no puede esperar predicar la palabra de Dios de manera precisa hasta primero dedicarse a una exégesis cuidadosa y exhaustiva de su texto. Ahí yace el problema, porque la exégesis competente requiere tiempo, poder cerebral, sangre, sudor y lágrimas, todo saturado con enormes dosis de oración. Usted revelará rápidamente su ignorancia como expositor si no estudia. Por consiguiente, será obligado a la lectura diligente. Cualquier cosa que obligue al predicador a investigar el grandioso antiguo libro le será de mucha utilidad. Si alguno siente que la labor puede herir su constitución, recuerde que el trabajo mental es refrescante hasta cierto punto y cuando la Biblia es el tema, la faena es un deleite. Es solo cuando la labor intelectual va más allá de los límites del sentido común que la mente llega a debilitarse por ello, y esto generalmente no se llega excepto por las personas poco juiciosas o hombres involucrados en temas que no son refrescantes y agradables, pero nuestro tema es recreativo y el uso vigoroso de nuestras facultades es un ejercicio sumamente saludable para hombres jóvenes como nosotros. La aplicación del texto bíblico. La predicación no se detiene con la comprensión de los lenguajes antiguos, la historia, la cultura y las costumbres, a menos que se puedan subsanar los siglos con relevancia contemporánea en el mensaje. La experiencia de la predicación difiere poco del encuentro en el salón de clase. Uno primero tiene que procesar el texto para indagar su significado original y entonces extraer los principios aplicables en la actualidad. Nuestro estudio no alcanza su objetivo si se omite o se desmerece este paso. La composición del texto expositivo. En la tercera etapa del expositor, ha finalizado su profundo estudio y se pregunta a sí mismo: ¿cómo puedo mezclar mis hallazgos de forma tal como mi rebaño comprenda la Biblia y los requisitos para sus vidas hoy? En cierto sentido, aquí comienza el arte de la exposición. Nolan utiliza una descripción gráfica para relacionar la exégesis y la exposición. Por lo tanto, el exégeta es como un buzo que extrae perlas del fondo del océano. El expositor es como el joyero que las organiza de forma ordenada y su relación propia entre sí. En esta etapa entran a este proceso los títulos, los bosquejos, las introducciones, las ilustraciones y las conclusiones. El mensaje va de los materiales crudos extraídos mediante la exégesis hasta el producto terminado de la exposición, el cual se espera que los oyentes hallen interesante, convincente y motivador. La clave para este paso es recordar lo que distingue a la exposición, explicar el texto, especialmente las partes difíciles de entender o aplicar. Es de igual importancia recordar no solo el texto, sino también la audiencia. F.B. Meyer ofrece este consejo cuando piensa acerca de los oyentes y la forma homilética que tomará el mensaje. Él dice: hay 5 consideraciones a satisfacer en cada sermón exitoso. Se debe apelar a la razón, a la conciencia, a la imaginación, a las emociones y a la voluntad. Y para cada uno de estas, no hay método más útil que la exposición sistemática. La predicación de la exposición. La decisión final que tiene que tomar el expositor se relaciona con la manera en la que va a predicar, ya sea de memoria o en base a notas. Es posible
que este sea el paso más ignorado en la predicación por aquellos que están dedicados a la verdadera exposición. Con demasiada frecuencia, asumen que la labor adecuada en el estudio asegurará que el púlpito se ocupará de sí mismo. Es cierto que no hay sustituto para la ardua labor en el estudio, pero el trabajo igual de duro en el púlpito recompensará mucho más tanto al predicador como al rebaño. James Stalker llama la atención a este reto de manera efectiva. Él dice: los ministros no obtienen suficiente resultado en la atención, satisfacción y el deleite de sus oyentes para el trabajo que realizan, y el fracaso está en el vehículo de comunicación entre el estudio y la congregación, es decir, en la presentación del sermón. Lo que ruego es que haya más trabajo para el carbón consumido. En el momento de la presentación, es esencial que el expositor tenga claro su propósito. De otra manera, el mensaje predicado podría estar sumamente alejado del estudiado, así como del mensaje de la Escritura. J.I. Packer señala esto contrastando lo que es y lo que no es la predicación. Él cita: el propósito de la predicación no es mover a las personas a la acción mientras se subestiman sus mentes. Así jamás pueden ver qué razón les da Dios para hacer lo que el predicador les pide que hagan. Eso es manipulación. Ni tampoco es llenar su mente con la verdad, no importa cuán vital y clara sea, la cual entonces ya será barbecha y no llega a ser el semillero ni la fuente de vidas cambiadas. Eso es erudición inútil. El propósito de la predicación es informar, persuadir y provocar una reacción adecuada hacia Dios, cuyo mensaje e instrucción son presentados. El lenguaje utilizado en la comunicación del mensaje también es importante. Debe ser claro, comprensible, pintoresco y sobre todo bíblico. La siguiente fuerte advertencia, pronunciada hace más de 20 años, todavía es aplicable. Cito: estimulo a que siga la terminología bíblica. Gran parte de la predicación moderna ha tomado un giro psicológico y sociológico. Es misteriosa y mística. Establece ideas psiquiátricas, usando con frecuencia los términos del psiquiatra en lugar de los de un evangelista cristiano. Habla de la reprensión, de las fijaciones, los traumas, la neurosis y los síndromes, sin final a la vista. Afirmo que en su mayoría estos no son términos que el Espíritu Santo puede utilizar efectivamente. Otro asunto crucial es la dinámica del discurso, es decir, la relación de la audiencia y la efectividad de la comunicación. Baines y Allen señalan 3 principios básicos para cada expositor. En resumen, la comunicación efectiva desde el púlpito debe estar familiarizada por la tríada retórica de Aristóteles, a saber, el logos, el ethos y el pathos. Esto implica un conocimiento minucioso del tema, y aquí es donde no hay sustituto para la exégesis minuciosa. Esta consiste en un conocimiento detallado de la dinámica entre el conferencista y la audiencia, de forma tal que el predicador tiene que hablar de manera íntegra y su audiencia tiene que conocer esta sinceridad y autenticidad. Finalmente, contiene un conocimiento de las personas y cómo responden a la palabra hablada. El expositor, por encima de todo, debe exponer la palabra como lo hizo Pablo en Corinto. 1 Corinto capítulo 2, versículo 1. Él no llegó como un genio erudito o un orador astuto. No llegó con su propio mensaje. No predicó confiado en su propia fuerza. Pablo predicó más bien el testimonio de Dios y la muerte de Cristo, y lo hizo con una confianza bien colocada en el poder de Dios para que el mensaje cambiara vidas. La exposición languidecerá la dimensión divina que solo Dios puede proveer, a menos que esta clase de dependencia total en él señale la predicación del expositor moderno. En resumen de los 4 pasos en toda la experiencia expositiva, la preparación del expositor, el procesamiento y la aplicación de los principios del texto bíblico, la composición del mensaje expositivo y la predicación de la exposición, no se puede omitir ninguna fase sin hacer peligrar seriamente la certeza y la utilidad de la palabra de Dios mediada a través del expositor. Consideración de las ventajas expositivas. La predicación expositiva emula mejor a la predicación bíblica tanto en contenido como en estilo.
Este es el beneficio principal. Aparte de esto, las siguientes son otras ventajas presentadas sin ningún orden en particular. Número 1. La predicación expositiva logra mejor la intención bíblica de la predicación, presentar el mensaje de Dios. Número 2. La predicación expositiva promueve la predicación bíblica con autoridad. Número 3. La predicación expositiva magnifica la palabra de Dios. Número 4. La predicación expositiva provee un almacén de material homilético. Número 5. La predicación expositiva desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. Número 6. La predicación expositiva asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el rebaño. Número 7. La predicación expositiva lleva a pensar y vivir bíblicamente. Número 8. La predicación expositiva promueve tanto la profundidad como la amplitud. Número 9. La predicación expositiva obliga el tratamiento de textos difíciles de interpretar. Número 10. La predicación expositiva permite que se manejen amplios temas teológicos. Número 11. La predicación expositiva aleja a los predicadores de las rutinas y de favoritismos. Número 12. La predicación expositiva previene la introducción de ideas humanas. Número 13. La predicación expositiva resguarda en contra de la mala interpretación del texto bíblico. Número 14. La predicación expositiva imita la predicación de Cristo y la de los apóstoles. Número 15. La predicación expositiva promueve lo mejor del expositor. Aunque la tendencia creciente entre los predicadores actuales es en la satisfacción del consumidor y en la relevancia contemporánea, reafirmamos que la predicación bíblica debe estar primeramente dirigida a la satisfacción divina y la relevancia del reino. Reflexione cuidadosamente en el resonante llamado de Mark Stich a la predicación expositiva y su dato de autoridad bíblica. Él dice: el Señor procura transformar las vidas de hombres a través de nuestra predicación. Debemos ser evangelistas para despertar a los hombres a su eminente llamado en Cristo. Debemos ser heraldos, proclamando los mensajes de Dios a los hombres. Debemos ser embajadores, llamando a los hombres a que se reconcilien con Dios. Debemos ser pastores, nutriendo y cuidando a los hombres a diario. Debemos ser mayordomos de los misterios de Dios, dándoles la palabra apropiada para cada una de sus necesidades. Debemos ser testigos, diciéndoles todo lo que Dios ha hecho por ellos. Debemos ser supervisores, motivándoles a que vivan para Dios. Debemos ser ministros, preparándolos para servir a otros juntamente con nosotros. Mientras reflexionamos en cada una de estas fases de nuestra labor, ¿qué énfasis brinda cada una a la importancia de la predicación? ¿Qué tarea nos ha dado el Señor? Aunque R.L. Daphne lo escribió hace más de un siglo, nos unimos hoy a urgir que, cito, el método expositivo sea restaurado a un lugar similar sobre el cual fue sostenido en las iglesias primitivas y reformadas, porque, en primer lugar, esta es obviamente la única manera natural y eficiente de realizar el único propósito legítimo de la predicación: presentar todo el consejo de Dios al pueblo.